Pues bienvenidos, gracias a todos los que se están conectando y que posiblemente vean este video ya después en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Axel Miranda, soy el coordinador del Instituto Bíblico Filadelfia, el cual pertenece a la Universidad Filadelfia de México. Nosotros estamos en Jalapa, Veracruz, tenemos ya 31 años impartiendo clases de tipo superior. Para aquellos que llenaron el formulario o ya nos conocen, saben que tenemos distintos programas, distintas licenciaturas, maestrías y principalmente pues del área teológica ofrecemos la licenciatura en teología y distintos diplomados. Así que si alguno de ellos te interesó, sepan que vamos a estarnos comunicando con ustedes. Nos daría mucho gusto que estén con nosotros. Si desean también más información del instituto, pueden buscarnos en nuestra página filadelfia.mx/IBF y ahí van a conocer los docentes, los programas que tenemos. Y bueno, para esta clase vamos a tratar el tema de la apologética bíblica. Yo creo que es algo que a todos nos interesa mucho, el cómo defender la fe, pero esto tiene que tener un sustento sólido y bíblico, tal como lo dice Primera de Pedro 3:15. Se nos exhorta que tenemos que estar preparados siempre para dar defensa de la fe con mansedumbre y con reverencia. Así que bueno, a eso nos vamos a enfocar en este día. Y para esta ocasión me complace muchísimo tener de invitado a mi hermano Leonardo Herenstein. Bienvenido, hermano. Para aquellos que no lo conocen, bueno, pues él es el director creativo de Grace and Grace Ministries y también de Ira y Gracia. Además de eso, ha colaborado en innumerables ocasiones con distintos ministerios de gran peso, como lo es el Ministerio de Body Backen, Justin Peters Ministries y también en el Seminario Reformado Latinoamericano. Además, hace poco terminó de escribir un libro llamado Proclama, que tiene todo que ver con el tema de hoy, que es apologética. Así que si lo que estamos por conocer hoy por parte del hermano Leonardo impactan nuestras vidas, yo creo que valdría la pena entonces al final de esta clase podernos acercar a él y decirles, hey, ¿cómo puedo conseguir este material para seguirnos preparando para este tema de apologética? Hermano, muchas gracias, que el Señor te use y pues listo, estamos preparados para escucharte. Muchas gracias, Axel. De antemano, pues gracias por la oportunidad de compartir de este tema que en lo personal es un tema que me apasiona, ¿verdad? No por algo es el primer y único libro que he escrito em, sobre el tema de la apologética. Entonces es un gran gozo y placer y honor poder compartir sobre este tema el día de hoy con ustedes. Y bueno, la apologética bíblica, ¿verdad? Debemos de entender que la apologética es y debe ser bíblica. Y espero que esta clase, aunque obviamente no podemos cubrir, hay demasiado campo que cubrir y no vamos a poder cubrirlo todo en una sola clase. Espero que les sea útil a la hora de proclamar y defender la fe que Dios nos ha dado y encomendado. Y en esta clase particularmente no me voy a enfocar tanto en quizás asuntos más prácticos, que yo sé que para muchos puede ser como la expectativa. Ahora, no estoy diciendo que no vamos a cubrir nada práctico o que lo que vamos a cubrir hoy no tenga una aplicación práctica. Todo lo que cubriremos tiene más bien, en efecto, un aspecto sí muy práctico, pero el objetivo principal para el día de hoy y la tarea que me he propuesto es más bien proveer un marco bíblico para la apologética, proveer algunos principios bíblicos que puedan dirigir nuestra apologética en la práctica, porque muchas veces queremos entrar directo al cómo hacer ciertas cosas sin tener el marco o el ente necesario y apropiado para poder hacer aquello que estamos buscando aprender a hacer. Entonces, quizás en otras palabras más simples sería, es importante tener un poco de teoría antes de entrar a la práctica, ¿no? Y digo, después de cubrir este tema y la parte quizás más teórica o más teológica, la idea es al final abrir un tiempo de preguntas y respuestas en donde podamos aterrizar estos principios que vamos a ver hoy para ver cómo se ven en la práctica, ¿no? Y esta clase tiene como título Apologética Bíblica por dos razones. Número uno, porque la apologética es bíblica.
Es decir, encontramos el concepto y el mandato de hacer apologética en la Biblia. Esta idea de defender la fe cristiana no se origina en el hombre, sino que se origina en las mismas escrituras. Entonces no debemos de permitir que quizás personas con las cuales entablemos conversación nos tachen quizás de intolerantes o de arrogantes o conflictivos por hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero tampoco debemos permitirnos creer que el hacer apologética es un asunto opcional. Como ya se mencionó el pasaje primero de Pedro 3:15, ahí vemos claramente que la apologética no es idea del hombre, sino es algo que comienza en la mente de Dios y que Dios a través del apóstol Pedro nos comunica y nos da el mandato, dice primero de Pedro 3:15, si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces aquí vemos en este pasaje esta palabra defensa, a la hora de que Pedro dice que debemos estar siempre preparados para dar defensa. Esta palabra defensa es em, originalmente la palabra apología, es donde sacamos este concepto, esta palabra de apologética de este pasaje. Y vemos aquí claramente que es un mandato bíblico, es un mandato por parte de Dios a la iglesia de que nosotros debemos estar preparados como cristianos, como su iglesia, para defender la fe que Dios nos ha dado. Entonces, esto erradica o elimina el concepto o la idea errónea de que la apologética es una disciplina solamente para algunos teólogos, para algunos intelectuales, para algunos nerds bíblicos, ¿verdad? Sino que más bien es un llamado bíblico para todo cristiano. Ahora, por el otro lado, existe una manera de hacer apologética, una manera de defender la fe cristiana que concuerda con las escrituras. Es decir, nuestra apologética puede ser o no ser bíblica. Existen maneras de defender la fe, de maneras en las cuales podemos estar buscando defender la fe cristiana y no honrar a Dios y ser inconsistentes con lo que Dios nos enseña en su palabra. Y este es uno de los conceptos que quisiera enfatizar más el día de hoy. El hecho de que Dios no solamente nos llama y manda a defender nuestra fe, sino que también nos capacita para hacerlo. En otras palabras, la Biblia enseña que debemos hacer apologética, pero también nos enseña el cómo debemos hacer apologética. Y ahí brilla grandiosamente el pasaje de 2 Timoteo 3:16, que dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La apologética es una buena obra. Defender la fe cristiana es una buena obra. Y la escritura, de acuerdo a este pasaje, es siendo inspirada por Dios, es lo que nosotros necesitamos y es suficiente para equiparnos para esta buena obra. Entonces, en resumen, la apologética es un llamado de Dios para todo cristiano y Dios mismo es quien nos debe capacitar, equipar para este llamado, para esta disciplina. Esto quiere decir, em, en otras palabras, que cuando hablamos de estrategias o formas de hacer apologética, si no comenzamos con lo que Dios nos ha revelado en su palabra, vamos a errar. Entonces, quizás la pregunta es, ¿cómo es la apologética bíblica? ¿Cómo se ve una apologética alineada con la escritura? Y esa es precisamente la pregunta que quisiera responder el día de hoy, enfocándonos en un pasaje que quizás no parezca iluminar nuestra apologética, al menos no de manera directa, pero que yo creo nos provee tres directrices fundamentales e importantes para nuestras conversaciones de evangelismo y apologética. Y ese pasaje es Romanos 11:36. Y antes de comenzar con abordando estos principios en este pasaje, me gustaría orar, así que acompáñeme, por favor. Señor, te damos gracias por el amor y misericordia que nos has mostrado en Cristo Jesús y por la oportunidad que tenemos de explorar tu palabra, explorar las verdades que encontramos en ella y también por la disposición que has puesto en cada uno de nosotros de aprender de ella y que nuestra defensa de la fe que nos has regalado se conforme a lo que tú has prescrito para nosotros,
en tu palabra. Pedimos, Señor, que este tiempo sea de bendición para todos, que tu Espíritu ilumine nuestras mentes y corazones y que produzcas mucho fruto en nuestras vidas conforme buscamos proclamar la verdad de Cristo. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, mencioné el pasaje que vamos a explorar. Es un pasaje quizás muy conocido y muy sencillo, que es Romanos 11:36, que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Nuestro marco para el día de hoy, hablando de la apologética, es muy sencillo. Hay tres principios que quiero enfatizar de nuestro pasaje el día de hoy que nos van a proveer un marco bíblico, teológico, robusto para nuestra apologética. Y el primer principio es, número uno, la apologética bíblica comienza con Dios. Comienza con Dios. Número dos, la apologética bíblica se hace por medio de Dios. Y número tres, la apologética bíblica es para Dios. Comienza con Dios, se hace por medio de Dios y es para Dios. Número uno, la apologética bíblica comienza con Dios, viendo el pasaje de nuevo, porque de Él son todas las cosas, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, porque de Él son todas las cosas. Al decir todas las cosas, es necesario, por la palabra todas, que incluyamos la apologética. Y siendo así, este versículo deja claro que todas las cosas, incluyendo la apologética, se originan en Dios. Entonces, la apologética bíblica comienza con Dios y esto yo creo es el punto principal o más bien el punto fundamental del cual van a surgir el resto de los puntos. Es sumamente importante entender este concepto porque en el campo de batalla, cuando estamos enfrentando otras ideologías con no creyentes, otras formas de ver el mundo, defendiendo nuestra fe, muchas veces como cristianos solemos caer en la negación de este principio. Y me gusta referirme a este problema como la trampa de la neutralidad. Muchas veces creemos en la práctica, quizás no en palabra, que no podemos simplemente asumir a Dios o presentar una defensa de la fe cristiana que comience con la existencia de Dios. En otras palabras, pensamos que debemos primero comenzar con otro tipo de argumentos, ya sean lógicos, filosóficos, científicos, históricos, arqueológicos, morales incluso, para llegar a la posibilidad de que Dios exista. Pero la escritura nos marca un patrón totalmente opuesto a esto. Dice que de Él son todas las cosas. Todas las cosas provienen de Dios. Y esto, por ende, incluye la lógica, la filosofía, la historia, la arqueología, la ciencia y todo lo que existe. No podemos comenzar a siquiera hablar de algo, no podemos ni siquiera poner dichas cosas sobre la mesa a la hora de hacer apologética y debatir ciertos temas, si no comenzamos con Dios. Y este concepto es sumamente poderoso porque cambia radicalmente el entendimiento y la práctica de nuestra apologética. En general, pienso que cuando se aborda el tema de la apologética, se cree que no podemos ni debemos llegar ya con presuposiciones religiosas, como si este tipo de debates se tuvieran que tener en un terreno neutral, em, como si no se trata con meros hechos que deben ser recibidos e interpretados por mentes objetivas y neutrales, no podemos tener la conversación. Pero este pensamiento nos lleva a lo que mencioné, la negación de la verdad bíblica, de que todas las cosas provienen de Dios. Todas las cosas provienen y por lo tanto dependen de Dios. Debemos comenzar con Dios. Dios es. Dios se presenta como el Dios que es. Y una apologética bíblica depende de que Dios sea, de que Dios es, de esta realidad. En otras palabras, el cristiano debe primero presuponer a Dios. Nosotros llegamos al debate convencido de que Dios es y que es Él mismo em, la realidad fundamental para que nosotros podamos llegar a dicho debate con confianza y seguridad y para poder siquiera tener la conversación y llevar a cabo la apologética. Los cristianos debemos comenzar nuestra apologética con Dios. Ahora,
Esto puede parecer extraño muchas veces, no solamente para el cristiano, obviamente para el no creyente, porque el no creyente no comienza su apologética con Dios, sino todo lo contrario. Y como no creyente, él desea que tú y yo hagamos lo mismo que él, que pensemos como él, que nosotros neguemos a Dios como el origen de todas las cosas, como la presuposición necesaria para poder dialogar. Y es por ello que nos dicen cosas como, demuéstrame que la Biblia es verdad sin usar la Biblia. O demuéstrame que Dios es. No solamente me puedes asumir que Dios es, tienes que demostrarme que Dios es. Pero para que nuestra apologética sea no solamente efectiva, sino bíblica, debemos buscar hacer apologética bajo esta directriz que provee la Biblia y no la directriz, esta directriz de que todas las cosas provienen de Dios y no la directriz del no creyente que es totalmente antibíblica. De hecho, me atrevo a decir que esa es hasta blasfema porque atenta contra el mismo ser de Dios. Cuando tú y yo hacemos a un lado la Biblia, tal como sugiere y nos pide el no creyente hacer, em, estamos comunicando que existe forma en que el hombre natural, carnal, pecaminoso, interprete el mundo, la realidad, los hechos, todas las cosas de una manera objetiva, neutral, llegando o pudiendo llegar así a la verdad por sí mismo. En cierta forma, el no creyente lo que está diciendo o lo que está haciendo es proclamarse autónomo. Él dice, no necesitamos a Dios para interpretar las cosas, tengamos una conversación sin Dios objetivamente. Y este concepto es blasfemo porque niega el hecho de que Cristo, quien es la verdad, es el fundamento, la luz necesaria que necesitamos para interpretar apropiadamente toda realidad. La sugerencia de que nosotros podamos de manera autónoma llegar a la verdad es de origen satánico. Recuerdan en el jardín del Edén, Dios en el jardín le dijo al hombre, come y morirás. La serpiente presenta una antítesis, una contraparte, llamando a Dios mentiroso al decir, come y no morirás. Dos palabras opuestas. Ahí está la antítesis que Satanás presenta. Y a Adán no solamente se le presenta la disyuntiva, la elección de someter su decisión a la palabra de Dios o a la palabra de Satanás, sino que se le presenta también la disyuntiva de creer en Dios o creer en sí mismo, depender y confiar en la mente y la sabiduría de Dios o depender y confiar en su propia mente como un ser autónomo e independiente de su creador. Sabemos que Adán optó por la autonomía, tomó el camino engañoso de la serpiente diciendo, yo puedo interpretar este momento, esta realidad y llegar a la verdad por mí mismo. Esto es totalmente contrario a lo que vemos que hizo Cristo, quien no sucumbe a la tentación de Satanás en el desierto, respondiendo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, el ateo dice, pon a Dios a un lado, pon la Biblia a un lado, porque para determinar y llegar a la verdad necesitamos dialogar de manera neutral y objetiva. Y el cristiano responde diciendo, no puedo, ni se puede poner a Dios ni a su palabra a un lado, porque la verdad es, no se puede conocer así. Necesitamos a Dios, necesitamos a su palabra, y sin eso, su palabra, y sin él, Dios, no podemos conocer la verdad. Si queremos conocer la verdad, necesitamos comenzar con Dios. Entonces, nuestra apologética comienza con Dios. Ahora, al no creyente, no solamente no está en acuerdo con esto, no le agrada esto, y es precisamente el hecho de que no le agrada esto lo que lleva en primer lugar a que él sugiera esta conversación supuestamente neutral y objetiva. Pero nosotros debemos ser guiados por lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué dice, verdad? ¿Qué dice Dios acerca de estas situaciones cuando nos enfrentamos con un no creyente? Primero, él, como ya vimos, dice que de él provienen todas las cosas. La verdad proviene de Dios. Ahora, la Biblia ilumina este tipo de situaciones aún más. Cuando el ateo se presenta a sí mismo como un ser neutral en que podemos
con quien podemos tener una conversación objetiva, ¿qué debemos pensar? Y aquí es donde nos ayuda grandemente Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. De hecho, casi la mayor parte de Romanos nos ayuda en nuestra apologética, pero esta sección en particular, Romanos 1, 18 al 25, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Esta palabra excusa es interesante, que es la misma palabra apología, es decir, ellos, con todo esto que Dios dice en este pasaje, la conclusión es, ellos no tienen apología, ellos no tienen forma de defender lo que ellos piensan, no tienen forma de excusarse por lo que ellos piensan. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombres corruptible, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Ahora mencioné, este pasaje es fundamental dominarlo, porque realmente nos va a ayudar en la apologética bíblica, derrumbando este mito de la neutralidad, esta trampa de la neutralidad. El hombre natural, vemos en este pasaje, es decir, el hombre sin el Espíritu Santo, es un ser rebelde que, aunque conoce a Dios, por su pecado, por su injusticia y su obstinación, dice aquí este pasaje que él restringe la verdad y también que él intercambia la verdad por la mentira. Esto no es algo pasivo, no es una persona neutral. Este no es un hombre al que solamente le falte un poco más de evidencia para creer en Dios. El pasaje dice que lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de él, dentro del hombre. ¿Por qué? Dice el pasaje, porque Dios mismo se lo hizo evidente. En otras palabras, el ateísmo es un mito, es como una máscara que el hombre usa, el hombre corrupto usa para intentar esconderse y escapar de la verdad para poder vivir en la mentira. Ahora, eso quizás suene ridículo. ¿Cómo es que si conocen a Dios y conocen la verdad, por qué ellos evaden a Dios, tratan de esconderse de Dios, tratan de escaparse de la verdad y quieren vivir en la mentira? ¿Por qué? Porque el hombre natural no es neutral. Él está comprometido con su pecado. Él quiere negar al Creador. Él no quiere sujetarse a la ley de Dios. No quiere rendirle culto al Creador. Por eso, en el mismo pasaje, cambia la gloria de Dios por la creación, la imagen de hombre, cuadrúpedos, reptiles. Él dice, no quiero al Creador, prefiero la creación. Y es por ello este compromiso que tiene hacia el pecado, hacia la injusticia y hacia el deseo de vivir de acuerdo a su propia ley, su propia voluntad, que se revela contra la verdad. Y esto es increíble cuando vemos este pasaje, porque no solamente nos muestra la condición del no creyente, del hombre natural, sino también nos muestra el resultado de esta ideología, de esta forma de pensar, de esta forma de vivir. Y lo que la Biblia nos enseña acerca de este tipo de pensamiento, este tipo de vida, es que resulta en necedad. El hombre que niega a Dios, dice el pasaje, se hace vano en sus razonamientos, su corazón es entenebrecido y profesando ser sabio, es decir, aunque él piense que es sabio y aunque delante de el mundo él parezca un hombre sabio, intelectual, la escritura dice necio, se vuelve necio. El que no considera a Dios, el que no comienza con Dios, es
un necio. Sencillamente el proverbio que dice, la sabiduría comienza con el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, este principio de que la apologética bíblica comienza con Dios va a dirigir nuestras conversaciones al recordarnos que todo lo que digamos debe ser en luz de nuestro compromiso total y dependencia total de Dios. Estamos comprometidos con Dios y dependemos de Dios porque de Él son todas las cosas. Ahora, al mismo tiempo, esta verdad nos informa que el hombre natural, que no comienza con Dios, no tiene siquiera fundamento entonces sólido para justificar sus ideas, sus pensamientos, sus argumentos, su forma de ver el mundo, por lo que su apologética va a resultar inevitablemente en necedad. Lo que él proclama como sabiduría es reducido a ser algo absurdo. Y es aquí donde las palabras de Cristo en Mateo 7, 24 al 27 brillan de manera gloriosa. ¿Recuerdan donde Cristo habla de aquel hombre sabio que escucha las palabras, oye las palabras de Cristo, las pone en práctica y por lo tanto es semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca y llega la lluvia, vienen los torrentos, soplan los vientos y la casa permanece arriba, no se cae, no se derrumba, permanece firme. Por el contrario, todo el que oye las palabras de Cristo y no las pone en práctica, dice Cristo que es como un hombre insensato que edifica una casa sobre la arena y cuando cae la lluvia, vienen los torrentos, soplan los vientos, la casa cae y grande es su destrucción. El no cristiano que ha construido toda su vida, incluyendo lo que piensa, cómo piensa, ha construido una casa sobre la arena. Y la tarea del cristiano es mostrarle esta verdad, es exponer esta verdad. Por un lado, el cristiano debe en la apologética bíblica exponer la necedad del no creyente al mostrarle la ruina y la destrucción de su casa mal edificada. Y por el otro lado, el cristiano debe mostrar cómo se ve una casa bien edificada. Una casa edificada según las palabras de Cristo es aquella casa que es construida sobre la roca, la cual es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Ahora, todo esto nos lleva al segundo principio para nuestro marco apologético de, de cómo hacer apologética bíblica. Y es que la apologética bíblica se hace por medio de Dios. Acabamos de leer que una casa bien edificada que permanece aún bajo los ataques intensos de las lluvias, los torrentes, los soplos, vientos, etcétera. Esa casa edificada sobre la roca es la que permanece y la roca vemos que es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos apologética, debemos de preguntarnos bajo qué autoridad defendemos la fe. ¿Podemos nosotros defender la fe dependiendo de la razón humana, de nuestra propia razón, dependiendo de nuestras ideas, dependiendo de nuestra palabra? ¿O necesitamos un estándar o un fundamento más alto y seguro? Pensemos, si Cristo es Señor sobre toda verdad, si Cristo es la verdad misma, es solamente a través de Él que podemos y debemos hacer apologética. Volviendo a la ilustración de Cristo en Mateo 7. Esta casa, que podríamos nosotros quizás entender como nuestras vidas, lo cual incluye no solamente lo que hacemos, sino también lo que pensamos, que en efecto debe ser el fundamento de lo que hacemos, ¿verdad? Esta casa se mantiene firme solamente porque ha sido construida por medio de la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios. Y si vamos a defender nuestra casa, esa acción de defensa se debe llevar a cabo por medio de la misma base sólida sobre la cual ha sido edificada dicha casa, que es la palabra de Dios. Y debemos de entender que Dios y su palabra son inseparables. Dios se revela a sí mismo en su palabra, por lo que cuando decimos que la apologética bíblica se hace por medio de Dios, podemos afirmar que se hace por medio de la palabra de Dios. Volviendo a nuestro pasaje primario, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas.
por Él son todas las cosas. De Él, por Él. Por medio de Dios hacemos apologética. Comenzamos con Dios, comprometidos con Él, y continuamos con Dios. Por medio de Él es que hacemos apologética. ¿Cómo? Usando la palabra. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo voy a usar la palabra de Dios en una batalla apologética si mi enemigo, mi oponente y contrincante ni siquiera cree en la palabra de Dios? ¿Cómo voy a usar la Biblia si aquel con quien estoy hablando no cree en la Biblia? Él no tiene el concepto de la suficiencia, la inerrancia, la sola escritura. Él no piensa de la Biblia en esos términos. ¿Cómo voy a hablar con él con la Biblia? Y aquí es donde creo que una ilustración que escuché del autor Voddie Baucham eh, ayuda bastante. Él usa una ilustración, dice, imagina dos jinetes de batalla. Se presentan para pelear a muerte y el primero saca su espada, listo para pelear. Él dice, aquí está mi arma, yo voy a pelear, vengo aquí a la batalla. Y el otro, el segundo jinete, lejos de responder sacando la suya, él mira al primer jinete un poco confundido y le responde a dicha acción de haber sacado su espada, responde a dicha acción preguntando, ¿qué haces? Y el jinete número uno, el que sacó la espada, dice, yo acabo de sacar mi espada con la que pienso ganar esta batalla. Y el segundo jinete responde, perdón que te interrumpa y espero no ofenderte, pero yo no creo en las espadas, tampoco creo en su poder. Entonces no puedes usar dicha espada en esta batalla. El primer jinete, pensando en ganar la batalla, si es que todavía tiene ese objetivo, tiene dos opciones. Número uno, puede guardar la espada, entrar en un debate entreteniendo así la objeción de su enemigo, explicando el concepto de cómo los metales afilados pueden cortar, lastimar y matar al ser humano, explicar la anatomía, la biología humana y cómo dicha espada puede causar un desangrado, por lo tanto, matarlo. O la segunda opción que tiene el jinete es usar la espada, cortar a su enemigo. Y pienso que la segunda es más efectiva. Eh, Esto es exactamente lo que sucede en la apologética. Dios nos da su palabra, la cual eh, se describe múltiples veces en la escritura como una espada. ¿Para qué? Para que la usemos, no para que la guardemos. Debemos creer lo que Dios dice acerca de su palabra. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, es decir, más poderosa que la espada esa metálica del jinete. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta, la palabra de Dios, es el arma que Dios nos ha dado para defender nuestra fe. Y al mismo tiempo, es por ello que debemos de usar dicha arma, dicha espada, a la hora de entrar en debates apologéticos con nuestros oponentes, ¿verdad? No debemos guardar la espada, debemos de usar la espada, usar la palabra. Y si queremos hacer apologética bíblica, tenemos que comenzar con Dios y hacerla por medio de Dios, es decir, por medio de su palabra, usando su palabra sin cesar, y esto nos va a ayudar a exponer falsedad y al mismo tiempo a proclamar la verdad. Ahora, al tener en mente esto, muchas veces podemos pensar que quizás nuestra apologética no va a ser muy efectiva, porque sospechamos que si tenemos esto en mente y comenzamos a dirigir nuestras conversaciones con esos principios, no tendremos los resultados deseados en dichas conversaciones. Pero una de las cosas que debemos de tener presentes es el propósito de la apologética. Y esto conforma o nos lleva al tercer punto de nuestro marco bíblico sobre la apologética. ¿Cuál es el propósito? El propósito final de la apologética. Em, Muchas veces pensamos que es la salvación de la otra persona y deseamos eso, ¿verdad? Anhelamos eso, buscamos eso. Pero hay una pregunta más fundamental antes de eso que debemos de responder. Y para los que abrazamos o aquellos que conocen el Catecismo Menor de Westminster, la primera pregunta dice, de dicho catecismo dice, ¿cuál es el fin principal del hombre?
Y responde, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, cuando pensamos en la apologética es para la gloria de Dios y es lo que vemos también en nuestro pasaje. De Él, por medio de Él, por Él y para Él son todas las cosas, todas las cosas. La apologética tiene como objetivo principal la gloria de Dios. No es ganar debates, no es convencer al incrédulo. Hay algo más grande que esas cosas. Todas las cosas son para Él. Él es el fin principal de todas las cosas y el pasaje de Romanos 11:36 continúa, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Dios obra todas las cosas para su gloria. Ese es el fin principal de todo lo que Él hace. Y no sé ustedes, pero yo en algún momento, en varias ocasiones, he escuchado una frase que dice algo como, la apologética no trata de ganar argumentos, sino de ganar almas. Y por un lado, entiendo lo que se quiere comunicar con esta idea, pero el problema con esta frase es que presenta dos opciones como fines, ¿verdad? Y no como medios hacia un fin. Y lo que hace es poner al hombre al centro o como el objetivo principal de la apologética. Ahora, no estoy diciendo que el propósito de la apologética es meramente ganar un argumento, pero incluso el ganar un alma no es el fin principal de la apologética. En ambos casos, ganar el argumento es para la gloria de Dios y ganar un alma es para la gloria de Dios. En el primer caso, el hombre rebelde o incrédulo es humillado, las mentiras son silenciadas y Cristo es exaltado y la verdad es proclamada, y esto aún a pesar de que dicho hombre no se convierta. En el segundo caso, cuando un alma es ganada, sucede exactamente lo mismo, sumándole que dicho hombre ahora pasa a ser de nuestro bando, se suma al ejército de Dios y ahora él busca glorificar a Dios también, a lo cual decimos amén, ¿verdad? El punto aquí es que aunque deseamos y anhelamos la salvación de un alma, dicha salvación es un medio solamente hacia un fin mayor. Y este concepto es totalmente bíblico. Un pasaje clave, Efesios 1 al 4 al 6, al hablar de nuestra salvación, concluye que nuestra salvación es para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Es decir, no solamente es salvar al hombre de sus pecados de la condena, sino es producir en él un deseo ferviente de glorificar la gracia de Dios que lo ha salvado. La salvación del hombre es un medio hacia un fin mayor que es la gloria de Dios. Y esto es importante porque si sabemos que la salvación del pecador está en última instancia en manos de Dios, si Dios nos usa en el evangelismo y en la apologética, pero es su voluntad y su poder lo que obra en el corazón del pecador obstinado. Y si sabemos que la apologética tiene como fin último la gloria de Dios, podemos descansar a pesar de los resultados de nuestros encuentros apologéticos. Si Dios salva, amén. Gloria a Dios. La verdad de Cristo fue proclamada y Dios es glorificado. Si Dios no salva, la verdad de Cristo fue proclamada y Dios es glorificado. Amén. Y este concepto, de hecho, continúa cuando hablamos de una persona que es convertida, porque claro que damos gracias a Dios cada vez que vemos una conversión, una respuesta apropiada y positiva a la apologética, pero la vida cristiana no termina en la conversión. La vida cristiana apenas comienza, ¿verdad? Celebramos la justificación que nos es otorgada por fe en la obra de Jesús, pero dicho individuo que es convertido ahora pasa al proceso, después de haber sido adoptado, pasa a la transformación o la santificación. ¿Y qué es esta santificación? Es el ser transformado y conformado a la imagen de Cristo. Vemos en 2 Corintios 3:18, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Somos justificados para la gloria de Dios, para después ser transformados para la gloria de Dios. Y conforme vamos siendo transformados a la imagen de Cristo, vamos dando gloria, de gloria en gloria a nuestro Dios que nos ha salvado. Entonces, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios y esto incluye la apologética.
Dice 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman o beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y es el celo por la gloria de Dios lo que debe impulsar y forjar nuestra defensa de la fe. Entonces, en resumen, la apologética bíblica comienza con Dios, se hace por medio de Dios y es para Dios. Y si tenemos estos tres principios en nuestras mentes, eso nos va a ayudar a dirigir nuestra apologética, nuestras conversaciones, incluso la manera en la que actuamos, ¿verdad? Lo que decimos, lo que no decimos, cómo abordamos dichas cosas, ¿verdad? Porque tenemos en mente los principios que Dios mismo nos ha dado, no solamente para la apologética, porque estos principios los podemos traducir a prácticamente todo lo que hacemos, ¿verdad? Pero especialmente cuando hablamos de la apologética, estos principios son sumamente importantes porque sí hay forma de hacer apologética en donde Cristo no es honrado. Obviamente pensamos en nuestra actitud, ¿verdad? Si lo hacemos eh, contrariamente a lo que dice 1 Pedro 3, 15 y 16, ¿verdad? Si no lo hacemos con mansedumbre y con gentileza, no estamos honrando a Dios. Pero también el cómo abordamos los temas, qué decimos en los temas, usamos o no la palabra de Dios, tenemos en mente el fin principal que es glorificar a Dios o no, estamos poniendo al hombre al centro, estamos creyendo el mito de la neutralidad o no. Todas estas cosas depende de que nosotros tengamos estos tres principios, que la apologética es por Dios, se hace por medio de Dios y es para Dios.